Muy buenos días, jovencitos. Acá tratándoles de explicar algo sobre la masa molecular, la masa molar, el número de moléculas. Vamos a hacerlo con un compuesto que es sulfato de sodio. Acá ven ustedes el sulfato de sodio. Su fórmula Na2SO4. Muy bien. Acá pues básicamente vamos a buscar primero la cantidad de sodio 2 átomos, la cantidad de azufre 1 átomo, la cantidad de oxígeno 4 átomos según lo vemos acá en la fórmula. Esto los multiplicamos por la masa atómica de cada uno. El sodio en la tabla periódica tiene 23, el azufre tiene 32 y el oxígeno tiene 16. Multiplicamos cada uno de ellos, 2 por 23, 46, 1 por 32, 32 y 4 por 16, 64. Y vamos a ponerle gramos. ¿Por qué vamos a ponerle gramos? Porque es con lo que más estamos trabajando en este momento. Me omito ponerle UMA, aunque de verdad podría ser UMA, pero como vamos a utilizar masa molecular, lo que más utilizamos es gramos. Así que yo decido ponerle gramos. Muy bien, ahora, de esto yo sé que tengo 142, la sumatoria de las masas que corresponden a cada uno de las operaciones de una cantidad de átomo por la masa atómica de cada elemento. Suma 142 gramos y esos 142 van a representar el 100% de la molécula de sulfato de sodio. Ahora tengo el 100%. Saben ustedes que para encontrar el porcentaje de cada uno de ellos tengo que hacer una regla de 3. Y si yo tuviera la regla de 3, este sería un X, este sería otro X y este sería otro X. X1, X2 y X3. Ahora, teniendo este X1, yo podría decir con una regla de 3. 64 por 100 dividido 142. Y me sale 45.07. Voy con el X2. El X2 tengo 32 multiplicado por 100 dividido 142 me va a dar 22.54%. Y luego voy con el X3. El X3 me va a mandar 46 por 100 dividido 142 y me va a dar 32.39. Cuando yo sumo los tres valores, 32.39 más 22.54 más 45.07, y me da el 100%, entonces ahora voy a obtener en ellos la masa molar, que es 1 mol de sulfato de sodio. La masa molecular, que es 142 gramos de sulfato de sodio. Y esto es la composición porcentual. Esto lo encontramos nosotros el año pasado y lo vimos el año pasado. Recuerden, la masa molecular depende de la fórmula a la que se refiere. Cada cantidad de masa molecular, la cantidad que salga según la fórmula que utilicemos, va a ser 1 mol. Ya lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, ahora tenemos que introducir el número de Avogadro. Para lo del número de Avogadro, pues en su libro, página 126, nosotros vamos a tener lo siguiente. Acá dice, en 1811, el químico italiano Amadeo Avogadro anunció la siguiente hipótesis. En un mol de cualquier sustancia, siempre hay el mismo número de partículas. Más tarde, en 1875, el físico británico John W. Rayleigh determinó el número de partículas que hay en un mol. Un mol de átomos siempre tiene 6.022 por 10 a la 23 átomos, dependiendo del elemento químico. Eso se refiere a un elemento y aquí hay un ejemplo. Miren, un átomo de hidrógeno, que es una unidad, o un UMA, equivale a un mol de hidrógeno, que equivale a 1 gramo. Y ese gramo de hidrógeno tiene 6.022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Y un átomo de carbono que tiene 12 UMAs y un mol de carbono que equivale a 12 gramos,
12 gramos de carbono contienen 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono. ¿Se dan cuenta ustedes? El número es el mismo. ¿Qué varía? Varía el elemento, ¿sí? Varía el elemento. En cada uno de ellos va a variar el elemento. Por eso, en la hoja de trabajo, en el primer ejercicio, estaba tan sencillo como esto. ¿Cuánto tiene un elemento de átomos? 6.022 por 10 a la 23 de ese elemento. ¿Cuánto tiene otro elemento? Pues lo mismo, 6.022 por 10 a la 23 de ese elemento, pero varía de elemento a elemento. Así que ya con eso vamos a trasladarnos acá a esta equivalencia. Y mi equivalencia va a ser 1 mol de sulfato de sodio equivale a 142 gramos de sulfato de sodio, que equivale a UMAS, como ustedes quieran. Y esto equivale a 6.022 por 10 a la 23 moléculas de sulfato de sodio. ¿Por qué ahora moléculas? Porque es la cantidad de unidades, según lo que me dijo Avogadro, es un mol de cualquier sustancia y esto ya no son elementos. Como esto, sulfato de sodio ya no es un solo elemento, sino que son 3 elementos diferentes, entonces son moléculas, por eso acá, moléculas. Ahora, voy a poner un ejemplo acá para ir finalizando con el agua. Y veamos individualmente. Cuando yo lo veo como elemento, un mol de hidrógeno contiene 1 gramo de hidrógeno. Y él va a contener 6.022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Si yo lo veo con el oxígeno, 1 mol de oxígeno contiene 16 gramos de oxígeno. Y eso contiene 6.022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Pero ahora voy a juntar los dos y ahora voy a tener aquí 1 mol de agua. Recordemos que la fórmula del agua es H2O. ¿Qué significa eso? De que ahora varía con relación a esto. Esto es un compuesto, estos son individuales. 18 gramos de H2O equivalen a 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Pero ahora la pregunta sería, ¿cuánto de hidrógeno y de oxígeno independiente contiene la fórmula de H2O? Que vamos a encontrar acá. Ahora vamos a hacer este cálculo. Miren, 1 mol de H2O equivale a 18 gramos de H2O, que es el 100%. Y él equivale a 6.022 por 10 a la 23 moléculas de H2O. Sin embargo, cuando aquí en la molécula, yo digo 1 mol de hidrógeno, voy a tener ¿cuántos átomos? 2 átomos. Entonces digo 2 átomos por 1 de hidrógeno me va a dar 2 gramos de hidrógeno. Y luego 1 mol de oxígeno, que es igual a 1 átomo por 16 gramos, me va a dar 16 gramos de oxígeno. Acá puedo hacer la misma sumatoria para darme cuenta de que da lo mismo que tengo yo acá. Y entonces ahora voy a tener. Esto se refiere a hacer la multiplicación 2 por 100. Vamos a asumir que vamos a llamarlo 100%. 2 por 100 dividido 18 me da 11.11%. Ese es mi resultado. Ahora 16% dividido 18 me da 88.89%. Pero mi pregunta es, ¿cuánto contiene de átomos cada uno de ellos independientemente? Pues aquí está. Si 6.022 por 10 a la 23 es el 100%, según lo vemos aquí, entonces ahora basta multiplicar 11.11% por 6.022 por 10 a la 23 y me va a dar 6.69 por 10 a la 22 átomos de hidrógeno. Y si yo digo 88.89% multiplicado por 6.022 por 10 a la 23 moléculas, me va a dar 5.35 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Ahora, si yo sumo esta cifra, 6.69 por 10 a la 22 y 5.35 por 10 a la 23, me va a dar 6.019 por 10 a la 23. Casi lo mismo que tengo acá de 6.022. Por ser un número pues muy grande, el 19 al 22 pues se acepta.
Tendría que utilizar más decimales para que me dé más exacto. Y esa es la forma como independientemente yo obtengo hidrógeno y oxígeno en una molécula. Así que esta es la forma como yo he obtenido lo de la masa molar y el número de moléculas o de átomos.